Emma, ¿ves? Mira, hoy te traigo a ti de tema. Sí. Y No me ha gustado. a la... No me gusta Emma. Ni Y... yo ni la película. ala. Te iba a decir, pues ¿sabes que acaba de salir una película que se llama Sergio? ¿Ah, sí? No. La teníamos que ¿La haber vas a traer? la teníamos que haber traído hoy. Os voy a ir trayendo uno a Qué uno. grande. Bueno, pues a ver, que yo me lío con nada. Pues sí, vengo a hablar de Enma. Película que de Autumn the Wild, que vaya nombre, o sea, es un nombre muy chulo, lo tengo que decir. Que es su primera película, es la única película que he hecho y que es una adaptación de la novela homónima de Jane Austen. Voy a hablar un poco antes de nada del cast. Que tenemos a Anya Taylor-Joy haciendo de Emma Woodhouse, que esta señorita a mí me suena sobre todo de Peaky Blinders, pero sale también en Split y en Glass. Y también se conoce por protagonizar The Witch, aunque esta yo no la he visto, pero ya que estaba ahí, pues la pongo. Está también Johnny Flynn haciendo de George Knightley, que se le conoce básicamente por protagonizar la serie Love Sick, la cual yo no he visto, pero pues ya lo menciono. Sale Bill Knightley, que sale en como 300.000 películas, Love Actually, Los Piratas del Caribe, Underworld, Harry Potter, Guía del Autoestopista Galáctico, Hot Fuzz, etcétera, etcétera, etcétera. Que hace del padre de Enma, el señor Woodhouse. Sale también Mia Goth, como Harry Smith, y yo la conozco sobre todo por salir en Nymphomaniaca. Sale también haciendo de Mr. Ellington Josh O'Connor, que sale en The Crown en la última temporada haciendo del príncipe Charles cuando era joven. Está Gemma Wellham, o Wellham, esto yo no lo sé decir bien, haciendo de señora Weston y que sale en Game of Thrones. También sale en The Crown y en The End of the Fucking World. Me gustaría decir quién es de Game of Thrones, pero como no he visto Game of Thrones, era la pirata esta. Sí, creo que sí. Creo que era pirata o algo así. Sí, es la Sí, hermana de Theon exacto. Eso, la hermana. Greyjoy. Eso. Y también sale dos personajes que salen en Sex Education, siendo Daniel Reynolds, que aquí hace de la señora Elton, y Connor Swindles, que hace de Robert Merding. Anyway, antes de meterme a hablar de esto, porque como ya se ha anunciado antes, voy a rajar un poquillo de esta película, quiero hablar un poco de la historia que cuenta, porque está basado en un libro el del cual pues no voy a hacer la review por la peli, no por el libro, pero igualmente creo que está bien tener un poco de contexto de la historia y de la autora, para entender un poco de mi raje, ¿no? Entonces, Jane Austen, autora del libro en el que se basa esta película, es una escritora británica que en la época gregoriana, que para que nos hagamos una idea, nació en el 1775 y murió en el 1817, porque claro, aquí dices época gregoriana y yo qué sé qué es eso, o sea, ni yo lo sé. Pero eso, nació en el seno de una familia burguesa relacionada con el sector agrario, y esto influyó bastante en lo que sería su obra, porque realmente no dejó nunca su Hampshire natal, y yo creo que esto hizo que, por un lado, estuviese bastante aislada, ¿no?, del resto de escritores coetáneos, pero también hizo que centrara toda su producción en la realidad que ella vivía. Y así tenemos, pues casi siempre libros con protagonistas que suelen ser mujeres y donde el conflicto principal es el matrimonio. Y aquí esto pues en cada obra pues se ve desde un punto de vista un poco distinto, aunque sí que es bastante recurrente la dinámica esta del que la prota se enamora o se interesa por el que no es y luego al final acaba pues con el que sí es, o se llevan mal y luego se llevan bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la obra de esta mujer puede verse desde muchas lentes, desde, pues, hay quien la ve como una escritora conservadora, ¿no? Porque al final habla un poco y realza el estilo de vida de esa época y lo muestra como es, pero tampoco es que haga una crítica muy mordaz, así a priori. Pero sí que es cierto que la candidez un poco de sus obras yo creo que es algo meramente superficial y sí que hay un subtexto, ¿no?, que sumado un poco al humor irónico que tiene, hace que sí que haya algo ahí más allá del mero retrato, ¿no? Y yo creo que también es una de las razones por las que ha pasado a la historia como una de las grandes autoras de habla inglesa. También otra lente que se le puede pasar a su obra es la feminista, y aquí podemos debatir o no acerca de si esto es pasar un filtro actual por algo de hace 2 siglos o de cuando no corresponde, pero sí que está claro que en el contexto de sus obras se puede entrever que como mínimo pone a luz ciertas dinámicas sociales que se le aplicaban a la mujer en su época, y yo creo que sí se pueden mostrar ciertas cosas como las muestra pues como crítica, quizá no sea muy vocal, quizá no sea muy voraz, pero sí que es cierto que incluso se podría meter en la línea de lo que consideramos el pensamiento de las pensadoras feministas de la época, a pesar que, como ya digo, está bastante aislada de tanto de autores como de pensadores coetáneos, ¿no? Pero bueno,
también se habla mucho de que sus protagonistas pueden llegar a ser un self-insert, o sea, ser ella misma puesta en la obra, o que al menos hay muchos aspectos basados en su propia vida, pero creo que esta afirmación que a veces, cuando dices esto de un autor normalmente es como para desacreditar un poco la obra y demás, y yo creo que esto lo cogen un poco con pinzas, porque si bien sí que es cierto que tampoco se puede decir que sea 100% falso, creo que es más derivado de lo que he dicho antes, de que como vivió bastante aislada y retrató la realidad que ella vivía, pues muchas de las cosas que al final toma forman parte de esta realidad y por lo tanto también de su vida, porque tampoco estuvo expuesta a muchas más cosas y por lo tanto es fácil trazar ciertas similitudes y ciertos paralelismos entre algunos de sus personajes y la propia vida, ¿no? Y aquí yo creo que también se puede ver la película de la joven Jane Austen, protagonizada por Anna Hathaway, que nos muestra un poco cómo fue la vida de esta señora y si después pues ves o te interesa y hoy lees o ves, porque además casi todas sus obras han sido adaptadas de alguna u otra manera al medio audiovisual, así que eso, te puede dar un poco de contexto. Entonces, Emma el libro ahora, o la historia en general, es también una de sus obras más diferentes, ¿no? Dentro de este contexto, porque aquí tenemos una protagonista que es rica, guapa, lista y mimada y que no tiene, vamos, ningún interés ni presión por casarse. Y es casi lo contrario que casi todos sus protagonistas, que suelen ser chicas pues más normalitas, que sí que tienen carácter, pero que suelen ser pobres y que por lo tanto su mayor preocupación es encontrar un buen marido, y si no es la suya, al menos es la de su familia, ¿no? Que las tiene que casar y bueno, el matrimonio siempre se muestra como esta cosa inevitable casi dentro de la vida de una mujer de su época, y sin embargo en Emma vemos como Emma, ella misma, no quiere casarse, ya no es que no quiera vehementemente, sino que es algo que casi ni se plantea porque no tiene ninguna necesidad y nadie en su familia tampoco la presiona a ello, porque como tiene la pasta y los recursos, pues no le hace falta. Pero aún así su vida diaria vemos que también es bastante aburrida a pesar de esto, ¿no? Y vemos como durante toda la historia uno de sus entretenimientos es un poco de hacer de Celestina de su nueva amiga Harriet, que es una hija legítima de un comerciante. Y a ver, si la chica sí que es maja y tal, pero ya te la muestran como que no es tan sofistiqué como la propia Emma. Acabas de soltar un spoiler ¿De qué? de que su padre es comerciante. No se sabe hasta el final de todo. Bueno, es una hija de alguien. Igualmente, esta historia es de 1800 y poco, o sea que tampoco es que esté aquí spoileando la peli. Que también, igualmente, no es tanto importante el hecho de que fuera un comerciante, sino el hecho de que fuera un comerciante de bien o de mal. En cualquier caso, esto siempre se puede editar. Pero eso, lo que quería decir es que esta mujer, si bien no es tan avispada como Emma, sí que es bastante maja, pero sí que Emma se aprovecha un poco de cómo esta señora no está tan metida en el rollo, ¿no? Para usarla un poco como entretenimiento, pues intentando liarla con unos y con otros. Y aquí sí que es Harriet más quien tiene un papel que es más similar al de las protagonistas de otras obras de Austen, ¿no? En plan de, es una chica que por su condición tiene que tener mucho cuidado con quién se casa, y aquí es donde Emma le intenta aconsejar para que se case por encima, digamos, de su estrato y no por debajo, como ella quiere, con el chico que le gusta, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. En cualquier caso, Emma, o sea, yo ahora hablo de la obra, no del personaje, pero estaba hablando de Emma como personaje. Sí que es cierto que en esta obra no hay tanto el humor irónico, ¿no? que podemos encontrar en otras obras como Orgullo y Prejuicio, pero a cambio yo creo que tenemos un personaje más carismático y que lleva más la obra y que en general vemos como las dinámicas, o sea, que es una obra más centrada en los personajes y en el desarrollo de estos. Y bueno, en medio de todos estos líos de Celestina y líos amorosos de personajes y algún que otro escándalo, pues mira, al final, y aquí ya cuento que voy a hacer el mega spoiler final, así que si alguien no lo quiere, que se lo salte, que se salte, no sé, un minuto para adelante, pero al final acaba, después de varios líos, se da cuenta de que está enamorado de su concuñado, que es una palabra muy graciosa, y se acaban enamorando y ya está. Es que, menos mal que me dices que es concuñado, porque a mí no me quedó claro qué era este tío para la familia. Ya, es que las dinámicas familiares de la Inglaterra del siglo XIX. Bueno, en principio yo pensaba que era simplemente amigo de la familia que podía ir por esa casa cuando quisiera. Sí. Eso, era concuñado. Que ya digo, que tienes que pensar bien qué es. ¿Y eso qué es? ¿El hermano del cuñado? No, el hermano, Ay, o sea... lo dijo, el hermano lo dijo. del marido de la hermana. Claro, el hermano del cuñado. Claro, también, obviamente. Sí. Vale.
Y bueno, Pues sí, pues entonces no entendí la película. porque, bueno, ya me cuentas. Ya, es que tiene telita la peli. Y bueno, y también podemos decir que en esta película, así como algunas otras de Austen, es donde se germina, ¿no? Uno de los tropos que hay ahora mucho en el tema de obras románticas de enemigos amantes, ¿no? De los que se pelean se quieren. Y en general esto también es algo que está muy presente. O sea, trazar una línea entre la obra de Jane Austen y cómo se entiende ahora las obras en los distintos géneros románticos pues romántico como género, ya sea literario o de pelis o de series, se puede trazar mucho hasta la obra de esta mujer y vemos como realmente, sobre todo, y esto yo creo que funciona muy bien con la adaptación de Orgullo y Prejuicio ahora voy a decir mal el año, pero creo que es de 2004, protagonizada por Keira Knightley. Sí, es Keira Knightley. O eres Natalie Portman, es que son muy parecidas las dos. Pero creo que era Keira Knightley la de Orgullo y Prejuicio. Pero bueno, que esta funciona muy bien y la puedes traer mucho y la ves y podrás decir, joder, pero si esta al final es una película, en plan una comedia romántica simplemente de época. Y efectivamente, y esto es porque la obra de esta señora acabó evolucionando de una manera y generando una indentación en general en la ficción romántica, que muchas de las cosas que ella trata en su novela al final se convirtieron casi en estereotipos, que ahora ya los vemos como bastante manidos, pero que al final se originan un poco de ahí. Tampoco, y esto, claro, empezó en la literatura, pero acabó también saltando a los tropos en la ficción, y aquí no es que sea una influencia directa de la ficción, perdón, no del cine, no es que sea una influencia directa, pero sí que sí que se puede trazar, digamos, una línea de cómo las influencias de estas pelis al final son influencias que tienen influencias en Jane Austen, ¿no? Entre otras muchas cosas, obviamente, no es que sea la única. Pero bueno, ahora ya hablando de la película, sí, di. Te interrumpo para decir que confirmamos Keira Knightley. Keira Knightley, muchas gracias por tener aquí el apuntador. Que pues mira, no tengo mala memoria, ¿eh? Y bueno, en cualquier caso, la película en sí, que ahora es donde voy a empezar a rajar, tampoco me quiero encender mucho, pero bueno, me ha decepcionado bastante, porque yo, la verdad, Emma es una película que a mí, que yo cuando vi que la hicieron, tampoco es que la esperara, ¿no? Porque tampoco soy aquí tan friki de Jane Austen, pero sí que tenía ganas de ver la adaptación, sobre todo, y esto ya entraré después, pero sobre todo después de ver Clueless y de que sea una de mis pelis favoritas Clueless. Y me gusta, y porque el personaje yo creo que se da mucho a si lo aunque cuentes la historia per se, la historia original, sin adaptarla a la actualidad, yo creo que darle un enfoque fresco como ahora, el personaje entraría muy bien, ¿no? Porque al final tienes un personaje que es así más, que es pijo, que es mimado, que es no sé qué, y que tiene bastante carácter y que te podría hacer parecer una película que es muy interesante y que tiene un tono muy, que te engancha y que está, pues, que es dinámica y demás. Sin embargo, tengo que decir que, a pesar de que esta adaptación tiene sus momentos buenos y hay escenas que me han gustado y tal, yo creo que salvo que ya conozcas de antes la obra y realmente seas fan, te acabarás quedando como mínimo con un sabor agridulce. Y sobre todo, a mí lo que más me ha fallado es la primera mitad o el primer tercio, que me pareció bastante confuso. Y mira que ya conocía la obra, pero aún así me costó bastante enterarme bien de quién era quién y de qué estaba pasando. Y no sé si a vosotros ha pasado, si la habéis visto. Ay. ¿Puedes repetir? No, que a mí la primera mitad de la película, el primer tercio, no sé decirte exactamente, se me hizo bastante confuso y me costó un poco Gracias. Pensé que era idiota yo. Ah, claro, vale. O sea, pasó un cacho de la película y yo estaba pensando, no me estoy enterando de una mierda. Claro, No sé lo que están diciendo. Me preguntaba, ¿será que tengo mi cerebro tamaño galaxia acostumbrada a blockbusters que me lo dan todo masticado y no estoy entendiendo las cosas que pasan aquí? Sí. Pero al final, según iba avanzando, ya me iban aclarando las cosas. Pero, joder. Claro, a mí se me hizo al bastante. Principio... Claro, se me hizo bastante cuesta arriba. Y ya no solo simplemente de quién es quién, pero que esto puede ser porque hay muchos personajes y ya está, sino incluso de la dirección hacia dónde va la película no te lo dejan nada claro. Y yo entiendo que ahora estamos acostumbrados a que las películas tengan una dirección, ¿no? Y esto, como es una obra al final basada en una obra de hace mucho tiempo, pues puede que no estemos tan acostumbrados a cómo progresa esta obra, pero aún así yo creo que se podría adaptar de una manera que funciona perfectamente. Y yo creo que es más fallo de la adaptación que de la obra original, ¿no? Aparte Yo también te digo que empiecen a decirme nombres, Claro. relaciones de no sé quién con no sé quién hizo una cosa, este hizo otra. Y yo, madre mía, me está reventando la cabeza.
Sí, claro, porque además aquí, esto en su momento, pues era algo muy actual, incluso tenía un cierto... A ver, no, como ya digo, no quiero poner filtros actuales en la boca de Jane Austen, pero sí que tenía un cierto aspecto político a la hora de que Jane Austen al final mostraba su realidad, que era algo que no se había hecho antes, o sea, que la mujer no tenía tanta voz y por lo tanto no se era consciente o se tenía como algo menor lo que les pasaba en sus vidas. Y esto obviamente pues tiene un cariz, entre comillas, político. Y esto es algo que con el tiempo se pierde porque obviamente esto es así en el momento en el que se hizo esta obra. Ahora nos sirve como ventana para el pasado, pero yo creo que este aspecto se pierde completamente y lo que hace es que simplemente no tengas familiaridad con las dinámicas que había en el momento y la película no hace nada por aclarártelas. Y que tu concuñado estuviera en tu casa o que, ¿sabes? Este tipo de relacionarse, esta forma de relacionarse que tenía la sociedad de esa época, en esa época todo el mundo lo entendía porque funcionaba así. En cambio, para nosotros, que es algo lejano, yo creo que si no te dan un apoyo para un poco explicarte qué es lo que... cómo funciona esto al principio, yo al menos me estaba bastante perdido, ¿sabes? Y, y bueno, en cualquier caso, veo que no he sido solo yo, que también tiene miedo de que ahora ver si Correcto. aquí lo habíais pillado vosotros al vuelo y era yo el tontaco. Y luego la otra parte, y esto es más un casi que sea un fallo muy gordo, y es la estilización que han hecho, ¿no? Y el cómo han tratado la composición de la imagen, el talonaje y demás, que esto se ve mucho en cuando van cambiando las estaciones, que meten un plano así muy bonito con la estación y un punto, ¿sabes? Esto me parece que, si bien no está mal cómo lo han hecho, se han quedado bastante cortos. Y yo creo que podían haberle dado mucho más peso al aspecto visual y hacer una composición mucho más casi artificial y más cuidada, que le diera un aspecto más interesante a la película y que quitando en un par de planos y en las transiciones casi no está mucho más. Por ejemplo, el plano en el que está comiendo una fresa, que además el plano es muy bonito, pero está completamente fuera de contexto. Es como que de repente pone un plano de ella comiendo una fresa con Harriet y ya está. Y vale que el plano está muy bien compuesto y tal, pero no viene tampoco a nada. Y entonces es como que técnicamente también me acaba de cojear un poco. Y aquí yo es donde entra, porque, no sé, creo que es la primera adaptación directa de Emma, o al menos famosa, o sea, a este nivel que se hace en el cine, pero ya teníamos otra antes, que como ya he dicho, que es Clueless. Y Clueless me parece que le da 100 vueltas a esta película. Vale que también hacen algo que esta no hace, y que como ya lo hizo Clueless, pues esta también no es que diga que lo tenga que haber hecho, que era traerla a la actualidad, ¿no? Entonces, coger el personaje de Egma y adaptarlo a la sociedad de los 90, porque Clueless ya es del 95, o sea que ya también es vieja, y la meten en una comedia de instituto y se basan un poco más libremente en Egma para hacer Clueless. Y Clueless funciona muy bien. Y de hecho, yo nada más acabé de ver Egma, lo que hice fue abrir el Netflix y ponerme Clueless. Pero nada más acabarlo. Y, oh, por favor, qué diferencia. Yo me fui a llorar a la cama. Normal. Normal. Y... Pero eso. Clueless funciona mucho mejores. Y ya digo que no es que crea que se tuviera que sí o sí. O sea, que o la traes a la actualidad o no funciona. Yo creo que la puedes hacer de época y traer otras cosas para... Ya digo, yo creo que simplemente apoyándote un poco más en el personaje de Enma y escribiéndolo de una manera un poco más dinámica y un poco más que lleve el peso de la obra podría funcionar muy bien. Es una cosa que se me ocurre a mí, que no soy guionista ni nada, ¿eh? Sin serio nada de eso. Pero me sorprende que una peli del 95 de instituto me acabe pareciendo mejor adaptación que esta, que se queda bastante en una media tinta que al final hace que para qué la han hecho. Y también a lo mejor es porque yo me esperaba algo un poco más interesante, ¿eh? Pero no sé, me ha parecido que yo no sé, quitando que seas fan de Jane Austen, quitando que tengas ganas, o sea, que te guste mucho la obra de Enma y demás, si quieras verla en cine, o sea, en una pantalla, en vez de leerla y verla cobrar vida, yo es una peli que no recomendaría casi a nadie, porque la primera mitad es súper confusa y luego al final a donde llega tampoco es muy interesante. No se queda en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Te sigue funcionando como comedia romántica normal y podrás decir que hoy en día se siente genérica, pero al menos te sirve como para hacer un lazo entre uno de los orígenes de esto y la actualidad, ¿no? Y aquí yo creo que ni una cosa ni la otra, ni te acaba pasando como una mera comedia romántica, bueno, o historia, peli romántica de época, tampoco te acaba de presentar la problemática social de la época, o sea, que tampoco es que te sirva como para pensar en cómo era o cómo es ahora la sociedad ni nada.
tampoco es que sea especialmente bonita, porque yo, por ejemplo, incluso en Retrato de la Mujer en Llamas, aunque no te enteres de nada, por lo menos daba gusto verla, ¿sabes? En cambio, en esta no te enteras de nada, pero tampoco te tiene ese plus extra. No es que esté mal hecha, está normal. Y no sé, me ha dado tanta rabia perder 2 horas de mi vida que, que la he traído aquí para hablar mal de ella. Y recomendaros que en vez de esta os pongáis Clueless, 100%. Y además mola un montón verla después de haber visto esta, porque te das cuenta de lo bien basada que está en la anterior y de cómo quién es cada personaje. Y vamos, yo he disfrutado Clueless 3 veces más después de ver esta. O sea que si vale para algo es para que después te veas Clueless otra vez. Bueno, y también tiene su mérito. Y ya está. Ya he rajado bastante. Bueno, a ver, yo sí que en mitad de la película no sabía lo que estaba pasando y me estaba cagando en Sergio. Pero dije, bueno, le he visto ver 2 sagas de mierda, Ya. le voy a perdonar. Y ya avisé que Pero era... bueno, luego me fue gustando un poquito más. No, yo no diría que he perdido 2 horas. Bueno, he perdido una. Sí, la última parte está... Y sobre todo cuando entra el personaje que hace la Tanya Reynolds, la de Mr. Shelton, a mí me parece que ahí la dinámica empezó a funcionar mucho mejor. A lo mejor es porque me gusta mucho esta actriz, pero... De hecho, hay una cosa que me gusta que han hecho, que es en un momento de la película te cuentan que un tío, no me acuerdo de ningún nombre, Normal. el que luego, del que va detrás Emma al final. O sea, de su concuñado o del otro. No, del otro, del moreno. Del Harry Smith. No, perdona, esa es... Esa es la chica. Sí, perdón. Sí, del tío este que siempre le decía que iba a ir a casa de su sí, padre, pero nunca iba. El Frank Churchill. Ese, Churchill. Leí el renglón que no era del Vale. cast. Ese, que estaba hablando de él, que tiene la tío no sé qué, que está por desheredarlo si no se casa o no sé qué. Y luego te dicen que se casó con la chica esta que aparece después, en secreto, pero no te dicen por qué. Y tienes que sacarlo tú haciendo memoria de lo que te habían dicho antes. Ese aspecto me gustó. No, sí, ya digo que al final yo es más de cómo han adaptado esta obra que de la obra en Sí. sí, que la obra en sí que tiene sus cositas y sus tira para adelante y para atrás, y al final tiene suficientes líos entre medias como para ser interesante. Otra cosa que tampoco me gusta, por ejemplo, es la relación entre Emma y su concuñado, que me gusta tanto la palabra concuñado que no lo voy a llamar ni por el nombre. En el libro sí que vas viendo un poco más cómo se va dando cuenta de que sienten algo, mientras que aquí es como que después de estar con todo el rollo con el señor Churchill, dice, coño, mierda, que te lo tenemos que juntar con el concuñado. Uy, me caes mal, bueno, no, espera, creo que te quiero, ¿sabes? y se ve un poco más acelerado. Pero no es así, la vida real, al fin y al cabo. A mí me pasó así. Con mi Poder del amor 2... Y ya está. Mundo cero. No os doy más el rollo con esta película, por favor. Ver Clueless. Clueless mola más. Si algo tenemos que sacar en claro de toda esta charla es ved Clueless.